Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, queremos lamentar la muerte de Jackie Núñez del Risco, eh, quien falleció en la tarde de ayer. Estaba interno en Sedimat y realmente no pudo superar. Sabemos que Jackie tenía problemas de un derrame cerebral que le había eh, afectado su salud y que lo había dejado sin la principal arma que él utilizaba, que era en la comunicación, que era el habla, ¿no? Eh, Murió a los 75 años y realmente es una gran pérdida para el país. Las honras fúnebres se están llevando a cabo en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln desde las 11 de la mañana de este día, de este martes, y serán sepultados sus restos mañana a las 4 de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo. Jackie fue realmente una figura muy importante en la comunicación, todo el mundo lo recuerda, eh, su participación extraordinaria en el show del mediodía como el principal presentador. Fue también creador de muchos programas como El Gordo de la Semana, que fue un programa que él bautizó con ese nombre para la producción de su compadre y hermano Freddy Verasgoico, muy conocido. Eh, También se recuerda su programa junto a Freddy, Nosotros a las 8, que fue un programa fantástico y que se mantuvo mucho tiempo en el aire. Pero Jackie realmente, además, fue un magnífico compositor. Eh, una de sus primeras composiciones fue Sagrario, sucede a veces, eh, que la escribió a raíz del asesinato de Sagrario Díaz en una intervención de la policía en el campus universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde esta muchacha fue herida en la cabeza y permaneció durante varios días en estado agónico y finalmente murió. Otra composición realmente, vamos a decir, extraordinaria fue Compañera, que es un tema que popularizó Fernando Villalona y que fue escrito por Jackie Núñez a Yuli Carlo, su compañera en el programa El Show del Mediodía. Y lo hizo no como una composición de amor, sino más bien como una composición de respeto a una compañera. Se cuenta que a raíz de la separación de Jackie Núñez de Sonia Silvestre, un buen día Jackie llegó a su casa, Sonia se había ido, había dejado todo en su casa, ya se había ido a México, y, y esto le apenó fuertemente. Dice que duró más de una semana sin ir al show del mediodía por la fuerte impresión que esto le ocasionó. Él era el manager Sonia Silvestre, le había escrito algunas de sus canciones, de sus principales canciones, por ejemplo, como ¿Por qué llora la tarde?, que es una composición hermosísima y que Sonia hizo muy popular, y otras. Pero finalmente cuando él volvió al show del mediodía estaba triste, no tenía ni siquiera ánimo para presentar a los artistas, y se dice que Yuli Carlo, que era su compañera, se le acercó y le dijo: maestro, eh, usted tiene que alegrar esa cara, no importa que uno se esté muriendo por dentro, lo importante es transmitir alegría, esa es nuestra función, usted tiene que estar alegre y presentar el rostro alegre de siempre del maestro de la comunicación. Y así lo hizo Jackie. Entonces Jackie decidió entonces escribir esa canción, Compañera, donde le dice que no la voy a desnudar. Decía Jackie posteriormente que siempre era necesario tener una amiga en quien confiar. Y esa amiga obviamente, lo llegó a ser Yuli Carlo como su compañera. Jackie también fue un maestro para Soy la Luna, para una serie de presentadores. Fue un maestro realmente Jackie Núñez del Risco. Una canción hermosísima también que escribió y que hizo famosa Rafael Solano, Pensándolo Bien. Realmente una canción hermosa. Es una verdadera pena
pero Jackie ya estaba muy afectado de salud, había perdido el habla, no tenía prácticamente movilidad, él escuchaba pero no podía hablar, había perdido la facilidad de comunicarse, que repito era su principal arma, no el arma de la comunicación. Murió Jackie Núñez del Risco a los 75 años, ayer a las 3:30 de la tarde en Sedimá. Se dice que murió tranquilo y esto es una gran cosa. Sus restos, repito, están siendo velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln desde las 11 de la mañana de este día. Muchas personalidades han acudido a expresar su pésame, su sentido duelo, sobre todo artistas, comunicadores, y también el presidente Danilo Medina le envió una comunicación a su esposa Susana Silfa, donde expresa el pesar, su pesar y el pesar del gobierno por la muerte del maestro Jackie Núñez del Risco. Que descanse en paz. Bueno, en estos días ha estado lloviendo bastante, no hay una vaguada, que por suerte, digo yo por suerte, no, yo no sé si por suerte o por mala suerte, pero la vaguada se aleja del territorio nacional. Este martes todavía continuarán precipitaciones en algunas zonas del país, pero la vaguada se está alejando del territorio nacional y ya a partir de mañana las condiciones del tiempo probablemente estarán estables, así que ya lo saben. De todas maneras, se producirán todavía algunos chubascos ampliamente aislados, con tronadas hacia las regiones suroeste, sureste, noroeste, norte, cordillera central y, y a otros puntos del país debido predominantemente a los vientos de componente este-sureste y los efectos locales. Así es que ya lo saben. A propósito, el paso de estas vaguadas, porque han sido varias, que han estado incidiendo sobre el clima en la República Dominicana, pues han contribuido a que muchos de los embalses hayan mejorado. Se dice, por ejemplo, que la presa de Tavera, el embalse de la presa de Tavera, que era uno de los más críticos, ha aumentado también considerablemente su nivel. Lo mismo ha hecho Valdesia, lo ha hecho también Higüey, Aguacate, Atillo. La mayoría de los embalses pues se han beneficiado de estas lluvias que han caído. Por eso yo digo que yo no sé si lamentar o uno alegrarse, porque obviamente para las personas que viven en condiciones precarias, en las cercanías de ríos, arroyos, cañadas, la lluvia es un problema, pero para los agricultores, para los organismos que tienen que ver con el manejo de las aguas, como para los acueductos, el INDRI, para el sistema de regadío, pues obviamente es una bendición que llueva mucho para que los embalses logren, vamos a decir, acumular la mayor cantidad de agua posible. Esto es así. Miren, se anunció ayer una oferta de 3.500 empleos en la zona de San Juan de la Maguana. Esta es una feria que se va a efectuar. Esta es una empresa de zona franca, Laurus Internacional, y que va a realizar esta feria de empleos en San Juan de la Maguana, mediante la cual ofertarán 3.500 puestos de trabajo a personas con edades entre los 18 y 58 años. Miren qué interesante, entre 18 y 58 años, porque ocurre que muchas veces la mayoría de las empresas no quieren tomar ya trabajadores con más de 40 o 50 años, lo que yo digo que es una barbaridad. Muchas veces una persona con 50, con 55, hasta con 60, 65 años, es una persona que puede brindar una gran experiencia a cualquier empresa, pero la mayoría de las empresas rechazan a este tipo de personas. Sin embargo, esta empresa va a emplear personas desde los 18 años hasta los 58 años. Esto es una gran noticia. Algo muy importante también, es un call center. Un call center son empresas usualmente para brindar servicio. Mi hijo, que habla perfectamente inglés, José Alberto, participó una vez, estuvo muy corto tiempo en una de estas empresas brindando servicio. Él estuvo, creo que estaba ofertando
carreras universitarias en universidades norteamericanas, pero desde la República Dominicana. Esa su misión era llamar a personas en determinados estados de los Estados Unidos, en inglés obviamente, y entonces ofertaban esas carreras en universidades. Pero lo hacían desde la República Dominicana. Esto mismo va a ser esta empresa, la Laurus Internacional, que tiene otros call centers aquí en el país, creo que tiene uno aquí en la capital, y ahora se van a instalar en San Juan de la Maguana. Pero la novedad de esta empresa es que es para brindar servicio en español. No tiene que ser en inglés. Esto es una gran ventaja para esa zona porque es muy difícil probablemente tú conseguir 3.500 personas que hablen inglés en San Juan de la Maguana o en El Ceibo o en Atomayor. Pero si es en español y logran, tienen obviamente que tener una serie de requisitos, tienen que hablar bien el español, tienen que manejar una computadora, en fin, tener una serie de destrezas. Dice que los salarios oscilarán entre los 15,000 y los 90,000 pesos mensuales. Esto es muy interesante, entre los 15,000 y 90,000 pesos mensuales. Ahora, ¿qué hace una empresa de este tipo? Un call center de esto. Por ejemplo, para idioma en español. Me decía, por ejemplo, mi hijo que en la empresa donde él trabajaba había una sección donde ellos le daban servicio a Samsung México. Entonces ellos lo que hacían era que, por ejemplo, una persona compraba una nevera en México, compraba una nevera pero no sabía manejarla bien, o un televisor, cualquier producto Samsung, por ejemplo. Entonces esa persona llamaba al área de servicio y esa llamada caía a la República Dominicana, donde le atendía a una persona en español o en inglés, pero en este caso era en español básicamente porque se originaba, ellos atendían Samsung de México y esa persona tenía las instrucciones sobre qué hacer. Cuando la persona la llamaba le decía, usted tiene el manual del televisor, pues mire, ¿qué es lo que le hace el televisor? Ah, mire que no me entran los canales, muy bien, pues mire, haga esto, haga lo otro, y le daba las explicaciones del lugar y muchas veces la persona quedaba satisfecha, sí, sí, ya está resuelto el problema, porque muchas veces era una tontería porque no se habían leído ni siquiera el manual, pero aquí ya los muchachos que ya estaban entrenados, que lo habían adiestrado, podían dar esa información y de manera rápida pues solucionaban el problema. Pero fíjense ustedes cómo son las cosas, que es un problema de alguien que compró una nevera en México o un televisor en el DF, en el Distrito Federal o en cualquier estado mexicano, y cuando hace la llamada cae realmente a República Dominicana. Yo no sé si a usted le ha pasado ahora, por ejemplo, a veces, con Claro que es de Carlos Slim, que es mexicano, muchas veces usted llama a Claro ahora para solicitar cualquier servicio y le sale un mexicano. Probablemente le están atendiendo desde Ciudad México o de cualquier estado de México. Sin embargo, desde allá ellos pueden ofrecerle el servicio, registrar qué servicio usted quiere, autorizárselo, en fin, eso es, vamos a decir, la comunicación global. Hasta hace unos años, yo no sé todavía, pero hasta hace unos años, aquí operaba, por ejemplo, el centro de contabilidad de American Airlines, se operaba desde la zona franca de San Isidro. Es decir, todo lo que tenía que ver con la contabilidad, con los registros contables de American Airlines, se manejaba desde la República Dominicana y eso es lo que hacen estas empresas de call center. Yo no sé la de San Juan de la Maguana, pero probablemente, como no es en inglés, brindará servicio a importantes compañías, Samsung, Panasonic, Sony y para otras empresas para atender los requerimientos de sus clientes, probablemente en muchos países de América Latina y de Europa donde se hable español, por ejemplo como España y otros lugares. Pero esa es la globalización de la comunicación. Hoy en día con la internet ya es muy fácil usted hacer todo esto. Para las personas es importante que las personas que deseen trabajar en estos call centers y que quieran participar en esta feria de empleo tienen que registrarse en la internet, en la página www.feriasanjuan2014.com. Tienen que registrarse www.feriasanjuan, perdón, no es feria, .feriasanjuan2014.com. Usted tiene que registrarse y la ventaja es que podrán participar gente no solamente de San Juan de la Maguana, sino
de provincias cercanas, de Azua, Barahona, personas que tengan la habilidad y que estén dispuestas a viajar para trabajar en San Juan de la Maguana u hospedarse en el pueblo, pues tendrán la oportunidad de trabajar. Ojalá se multiplique este tipo de empresas que le faciliten la posibilidad a muchos jóvenes. No solamente en idioma inglés, porque hay muchos call centers, la mayoría requieren el idioma inglés, pero no todos los jóvenes, sobre todo la gente de clase baja o de clase media, no ha tenido la oportunidad de estudiar inglés. Por eso es importante hoy en día que usted se preocupe que sus hijos aprendan inglés, porque van a tener muchas facilidades. Pero repito, ojalá se multiplique esto de esta empresa obviamente se ha ido a San Juan de la Maguana probablemente para quizá atendiendo alguna petición del presidente de la República, Danilo Medina, que es sanjuanero, y que ha querido que esta empresa que va a ofertar 3.500 empleos en la zona de San Juan de la Maguana, pues pueda instalarse en ese lugar. Dice que solamente en pago de salarios habrá una inversión mensual de 70 millones de pesos. ¿Usted se imagina lo que es 70 millones de pesos circulando en un pueblo, en una provincia como San Juan de la Maguana? Esto será realmente extraordinario. Ojalá, repito, se repita, se pueda replicar este tipo de oferta de empleo, no solamente en San Juan de la Maguana, sino en muchas provincias del país, y no solamente en idioma inglés, sino también que tenga como requisito básico el idioma español. Señores, vamos a la pausa. Ustedes, por favor, no se muevan, que retornamos en breve. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Nardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ha entregado un anteproyecto de ley. La ley de partidos políticos fue entregado ayer por el Comité Político en el Congreso Nacional. En este proyecto se establece que será ilícito cualquier tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, de sus dependencias, organismos autónomos o descentralizados, de los ayuntamientos y de empresas públicas nacionales o de capital extranjero o mixto. Esto es importante. Dice que el citado, el artículo, el párrafo 1 del artículo 50 de la iniciativa consigna que sin perjuicio de lo que establece la legislación electoral vigente, los ingresos de los partidos y agrupaciones políticas se limitarán al financiamiento público y a los otros ingresos previstos por esa propuesta legal. Cuando se habla de financiamiento público, ustedes saben que hay una ley que consigna partidas del presupuesto para el financiamiento de los partidos políticos. Establece también que las primarias se realizarán en la fecha prevista por cada partido dentro de la precampaña que iniciaría un año antes de las elecciones y finalizaría 7 meses antes de ese certamen. Es decir, algunas organizaciones políticas habían propuesto que las primarias se efectuaran el mismo día, de manera simultánea, pero el Partido de la Liberación Dominicana no está de acuerdo y ha hecho la propuesta de que cada partido político organice sus primarias. Dentro, obviamente, tiene que ser un año antes de las elecciones y 7 meses antes de ese proceso, 7 meses antes de ese certamen. La Junta Central Electoral fiscalizaría esas primarias y cada partido decidiría si solicita al órgano electoral que se encargue de su organización. Es decir, que la ley prevé que eventualmente la Junta Central Electoral pudiera organizar
en las primarias de los partidos. Por eso es una decisión que tiene que tomar la cúpula partidaria. En ese caso, en el caso de que el partido X le solicite a la Junta Central Electoral que le organice la primaria, entonces los fondos estatales que reciben parte de el dinero que se gaste en esa organización le será descontado al partido, de los fondos que le toquen al partido político que solicite esa forma de organización. El padrón que se usará en la primaria será determinado por los partidos. Esto es sumamente importante. También propone el Partido de la Liberación Dominicana que los partidos sean los dueños de los cargos electivos y no los elegidos. Esto hay un problema realmente muy serio, porque ocurre que muchas veces una persona que es miembro de un partido político decide renunciar, pero se lleva el puesto. El caso más reciente ha sido la de Minuta Vares Mirabal, quien anunció que se separaba del Partido de la Liberación Dominicana, pero conserva la función de diputada. Entonces, en esta nueva ley lo que se establece es que desde el momento mismo que usted renuncie al partido, siendo usted diputado, senador, alcalde, regidor, el puesto que sea, automáticamente usted también está renunciando a su representación política. Eso dice que se reputará como renunciante al cargo de elección popular si el afiliado renuncia al partido o a la agrupación política que le ha presentado como candidato. Esto es sumamente importante. Mire, yo quiero también referirme, el Tribunal Constitucional ha anulado una serie de disposiciones. Por ejemplo, estableció un precedente anulando una sentencia del Tribunal Superior Electoral, la disposición de un decreto que prohíbe el desahucio del inquilino de un inmueble por persecución del propietario, y rechazó suspender una decisión que dispone reintegrar a un general puesto en retiro en violación a la Constitución y la ley institucional de la policía. Esto es sumamente importante. Ocurre que se había dispuesto mediante una decisión del Ministerio de Interior y Policía donde le instruía a la policía que debía reintegrar a una persona, a un general, y entonces el Tribunal Constitucional rechazó suspender esa decisión en el entendido de que aparentemente no se cumplió la ley de manera adecuada para poner a este general en retiro. Esto es sumamente importante, es un precedente importante. También dispone, ¿no?, la inconstitucionalidad de un artículo de una ley de un decreto del año 1959, donde establecía que un inquilino, por ejemplo, no puede ser desalojado, no puede ser desahuciado. El inquilino de una casa. Ustedes saben que hay muchos problemas. Eso se hizo en el 59, es decir, en plena era de Trujillo, pero ocurre que hay, ese tipo de decisión pues desincentiva a muchas personas a construir o a comprar un inmueble para alquilarlo, porque entonces cuando el tipo dejaba de pagar o tenía problemas o le daba un uso que no fue el que se establecía en el contrato, para usted desalojarlo era una cosa del caray. Entonces tenía que una serie de subterfugios y de alargamiento de ese proceso. Y entonces obviamente la gente lo que dice, bueno, pero yo no voy a comprar para alquilarle a un individuo, a una persona, que luego yo no voy a poder, a pesar de su incumplimiento, yo no voy a poder desahuciar, a poder desalojar. Bueno, pues el Tribunal Constitucional estableció ahora que si esa persona, usted no puede desalojarlo el mismo día, pero usted le notifica. Si la persona se ha atrasado en los pagos o ha utilizado el inmueble en otro uso que no fue el establecido en el contrato, usted le notifica y a los 15 días usted puede desalojarlo. Esto es sumamente importante, porque permitirá obviamente que se incentive la construcción de viviendas para alquiler, que es sumamente importante. Bueno, dice la Cámara de Cuentas, pasando a otro tema, que hay 20 ayuntamientos que están bajo investigación por irregularidades. El caso más reciente, obviamente, fue el del Ayuntamiento de San Cristóbal, aunque aparentemente
según denuncias, parece que haya habido un problema serio en el manejo del ayuntamiento. Está Raúl Mundesí, que fue una estrella del béisbol, pero aparentemente es muy mal administrador. Entonces, yo creo que esto de estar candidateando a personas porque tienen dinero, porque son famosos en un área determinada, no es conveniente. Hay que buscar gente que tenga las condiciones para que pueda realmente regentear un cabildo. Ha habido problemas también como el caso de San Francisco de Macorís y la Junta Distrital de Cabarete y Puerto Plata. También está el caso del Cabildo de Vallaguana, que ustedes saben que se acusa al síndico, al alcalde de Vallaguana, de haber utilizado algunos sicarios, haber pagado supuestamente para asesinar a un regidor de su propio partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que le estaba acusando de una serie de irregularidades. Ahora se ha dicho que hay realmente problemas en el manejo de los fondos. El ayuntamiento fue intervenido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y según se dice hay irregularidades comprobadas y que estaban siendo denunciadas por este regidor. Habían ocurrido enfrentamientos en la propia sala capitular y aparentemente la decisión que tomó el alcalde fue mandarlo a matar. Eso es lo que tendrá que probarse ahora en esta situación. Pero lo cierto es que hay muchos problemas. Dice que hay 20 ayuntamientos que están bajo investigación por irregularidades. Yo creo que la Federación Dominicana de Municipios, que dirige nuestro amigo Juan de los Santos, tienen que hacer un esfuerzo para que orientar, porque muchas veces se seleccionan personas en los pueblos, en los municipios, como alcaldes, y entonces esas personas, hay por ejemplo, un contralor, un auditor, una persona responsable que ha sido tesorero del ayuntamiento durante muchos años, pero ellos llegan tienen su candidato y llevan al de ellos. Pero muchas veces llevan a un auditor afín que es del mismo grupo político, de la misma agrupación, con el único propósito de que esa persona trate de arreglarle el asunto y tapar las irregularidades que vayan a cometer. Y esto tiene que regularse. Cuando haya un auditor, un contralor que sea responsable, un tesorero del ayuntamiento, ¿verdad? Un gerente financiero que sea responsable, que sea una persona que ha cumplido con su deber, lo que hay que establecer es que no puede ser quitado de ese puesto simplemente porque usted llegó como alcalde o como director de un distrito municipal y usted quiera llevar al suyo para cometer muchas diabluras. Realmente así no se puede. Pero, repito, en los ayuntamientos hay que hacer un esfuerzo grande porque evidentemente hay muchas irregularidades. Ahora la ley de partido político probablemente va a impedir también, porque en los ayuntamientos se gasta mucho dinero. No solamente es el gobierno de que utilizando recursos, en los ayuntamientos se utiliza cantidad de recursos para financiar las campañas internas de los propios alcaldes y de personas allegadas. Esto hay que resolverlo. Señores, el tiempo ha concluido. La invitación cordial para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos. Buenas tardes y hasta mañana.